Bienvenidos a un vídeo más. Sé que este no es el contenido que solemos subir, pero dada la relevancia de la situación quiero que estéis lo mejor informados posible porque ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Antes de nada quiero que veáis el tráiler de Nineteenth que ha sacado Fortnite. Today, we celebrate the anniversary of the Platform Unification Directives. For years, they have given us their songs, their labor, their dreams. In exchange, we have taken our tribute, our profits, our control. This power is ours and ours alone. We shall prevail. Horas es lo que ha tardado en llegar la respuesta de Apple y Google a Epic Games por su arriesgada decisión de saltarse de las normas de la App Store y la Play Store con Fortnite, después de que decidieran implementar su propio método de pago directo para evitar el 30% de comisión. A Apple y Google han sido expulsados de la tienda de iOS y Android al completo. En contraposición, desde Epic Games aseguran que ya han llevado el caso ante las autoridades. Está siendo la gran polémica de Apple en los últimos meses, la comisión, abusiva para algunos, del 30% que se lleva de todas las compras que se realizan en las aplicaciones de iOS, con ciertas excepciones al 15%. Esta cifra no ha sido vista con buenos ojos por compañías como Spotify, Netflix, Basecamp con ello Epic Game entre las últimas, por lo que o bien han tratado de evitarla o bien directamente han presentado quejas formales. En el caso de Epic Games con Fortnite, ambas. En cuanto a Google, la aplicación ha desaparecido de la Play Store. Al intentar descargarla por su dirección URL, la tienda indica que el juego no se encuentra disponible. En el caso de Android, los usuarios tienen la ventaja de poder descargar la aplicación desde el exterior de la tienda e instalarla en el dispositivo Android, aunque es un proceso más complejo y justamente por eso Epic Games decidió colocar Fortnite en Google Play Store en abril de este año tras estar año y medio fuera. Pero, ¿es el timing perfecto? Fortnite actualmente ha implementado su propio método de pago tanto en la App Store de Apple como en la Play Store de Google. Ha sido Apple la primera que ha respondido ante ello y horas más tarde lo ha hecho Google. Según recoge The Verge, Apple ha indicado que buscarán resolver estas violaciones de las reglas con Epic Games, aunque no hay intención de llegar a un acuerdo especial para Epic Games. En palabras de Apple a The Verge, Epic habilitó una función en su aplicación que no fue revisada ni aprobada por Apple, y lo hizo con la intención expresa de violar las pautas de la App Store con respecto a los pagos dentro de la aplicación que se aplican a todos los desarrolladores que venden bienes o servicios digitales. Es interesante en este sentido el con la intención expresa de violar las pautas de la App Store. Normalmente la razón principal por las que se busca evitar el 30% es para que la empresa tenga beneficios extra al no tener que darle a Apple parte de los ingresos. En este caso Epic Games alude directamente al usuario. Han bajado los precios de las compras in-app con respecto a las que había cuando estaba la comisión de Apple, dándole a entender al consumidor que se ahorra dinero con el nuevo método de pago y que no es Epic Games quien se beneficia de ello. Espero que os haya gustado, dale un like que yo lo vea y suscríbete.